Pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Buenas noches, buenos días o buenas tardes a todas, todes y todos. A partir del trabajo que venimos realizando desde Salud Colectiva en el profesorado de Biología, les propongo abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la ESI, un modelo no biologicista, histórico, con perspectiva de género y múltiples experiencias y emociones. Para esto, les voy a contar un poco sobre la existencia de Rosalía Reyes, una mujer trabajadora de Argerich, Buenos Aires, que no terminó sus estudios, único sostén de familia de 4 niñas, cuyos progenitores la maltrataron y violentaron. Era monotributista, trabajaba entre 2 y 16 horas fañando pollos artesanalmente, no gozaba de licencias, vacaciones u obra social, ni de ningún otro derecho. Si no trabajaba, no cobraba y no comía. En 2005, cursaba un embarazo, el cual ocultó porque para sus empleadores ya tenía muchos hijos y no podía correr el riesgo de que la echen. Una noche, después de 16 horas trabajando, llegó a su casa y tuvo un parto espontáneo. Se desmayó y despertó al lado del feto. Le cortó el cordón con ayuda de su hija mayor y lo enterró en su patio. Al otro día se fue a trabajar. La psicóloga social de su hija decidió romper su secreto profesional y denunciar a Rosalía, porque las otras niñeces corrían riesgo. Así es como Rosalía es metida presa por 1 año. La historia sigue y hay mucho más por saber, así que espero se interesen por hacerlo, porque en febrero de este año se dictó la sentencia de 8 años para ella. La condenó la injusticia patriarcal y los medios de comunicación, y gracias a los movimientos sociales feministas es que la situación de Rosalía Reyes se visibiliza. Como docentes, ¿qué tenemos para decir sobre esto? ¿Qué problemáticas encontramos y podemos analizar con los estudiantes? Lo primero, supongo, tenemos para decir es qué es la salud y cómo atraviesa esta situación, teniendo en cuenta que no todos tenemos los mismos modos de vivir, enfermar, cuidar, sanar y morir, ya que nos atraviesan diferentes realidades, por lo que no debemos emitir juicios de valor, criminalizar o patologizar, que los privilegios no nos nublen la vista y deshacernos de dicotomías valorativas, lo bueno o lo malo, teniendo en cuenta que estamos inmersos en una construcción colonializada. Considerando lo mencionado, el primer nodo condicionante que abordaría sería el de mujer. Para eso podemos dibujar en qué pensamos cuando decimos mujer. En segundo lugar, desarmar esa estructura y pensar: ¿por qué nos imaginamos y dibujamos así? Por lo general, mujer se lo asocia con vagina, útero y por ende maternidad, en lo que podemos observar un modelo binario, excluyente, biologicista, una mirada hegemónica y universal. Entonces, ser mujer implica ser madre, pero no cualquier madre, sino una buena con instinto maternal, poniendo en juego los estereotipos de género, dicotomías valorativas y lo natural. Lo que debemos entender por natural es una construcción social patriarcal. En segundo lugar, esperamos que cuide a sus hijos, que haga tareas domésticas y atienda al marido, en lo que se refleja las subjetividades del cuidado, la domesticación e invisibilización del trabajo doméstico, y en tercer lugar, la heteronormatividad y la familia como institución monogámica, sostenida por el hombre, tutor del cuerpo de la mujer y de sus hijos. En segundo lugar, tomaría la relación entre la división sexual del trabajo y la feminización de la pobreza, lo que explica cómo a la mujer se le asigna al ámbito privado, siendo la única encargada del hogar y maternar, ya que las niñas toman importancia por ser considerados fuerza de trabajo para la nación, tomando como rehenes los úteros por su capacidad reproductiva y como consecuencia comienzan a condenarse los abortos o la pérdida de niñez, siendo estos, más la heteronorma, la monogamia y la jerarquía del hombre, los causantes de la devaluación del trabajo femenino que actualmente sigue vigente y que se evidencia en la brecha salarial entre hombres y mujeres con el mismo trabajo y en los pocos cargos jerárquicos ocupados por mujeres, las cuales tienen menos tiempo para capacitaciones debido a que trabajan el doble porque por lo general también trabajan en sus hogares. Entonces se puede afirmar que la situación de Rosalía no es la excepción sino la regla, donde además el problema se agrava por la precarización de su trabajo y donde sus hijos significaban menor productividad para el frigorífico La Gleba, del cual hay mucho por decir. En tercer lugar, podríamos tomar como nodo los partos y la maternidad, teniendo en cuenta lo ya mencionado. Nuestro útero como territorio de excepción política, al servicio del pueblo, un bien común, a servicio de los médicos y la iglesia. Pensar por qué la declaración de parto humanizado se encuentra dentro de la denominada ley de los padres e hijos durante el proceso de nacimiento. Luego, desarmar lo natural. Lo natural no es parir en el hospital, no es lo mejor ni lo peor. Hay que problematizar el concepto de riesgo,
diálogo y hablar de los modos múltiples, plurales y diversos, llenos de conflictos y tensiones que hay para cada modo de vivir, enfermar, cuidar, sanar y morir. Y tener en cuenta que sin el acceso al aborto, su despenalización, a los anticonceptivos, a la educación sexual integral y al desmantelamiento de las desigualdades sociales a lo largo de toda la vida para todos, no se garantiza el derecho reproductivo de nosotros los cuerpos gestantes, ni de las mujeres, ni de las niñeces. En el relato de Rosalía podemos ver cómo todos estos condicionantes se tejen bajo la situación que vive hoy, cómo el contexto de ese pueblo y la ausencia del Estado en 2005 no tenía respuestas para ella ni tampoco las tiene hoy. Otros condicionantes que se pueden abordar los comparto en esta imagen, la interseccionalidad de Rosalía. Seguramente hay mucho más por pensar y desarticular. Por último, agradecerles el haberme acompañado hasta acá y habilitar la reflexión sobre el lenguaje y la impersonalidad con la que a veces abordamos estas problemáticas, como si fuera algo externo, ajeno, un monstruo, que no nos atraviesa ni a nosotros como docentes ni a los estudiantes, cuando la realidad es otra, y muchos tenemos historias que contar y habilitar es invisible. Muchas gracias. Una etiqueta antes de saber